Me gusta mucho terminar la semana con José Antonio Abreu. Primero porque creo que a lo largo de todos los años que conozco a José Antonio Abreu no he podido sino cada vez tener que agregar un adjetivo más a las múltiples cosas que él hace por Venezuela. Y también porque durante todos estos meses, especialmente difíciles por las elecciones, no en Venezuela, en cualquier parte del mundo, yo no creo que nosotros seamos tan diferentes, ni nuestros insultos sean tan graves, sino que simplemente son difíciles porque es una lucha, unos por una sobrevivencia de ideales, otros por una sobrevivencia simplemente. Y entonces, en el caso de José Antonio Abreu, entonces en ese momento también se empieza a hablar muy mal de Venezuela, que Venezuela está en crisis, todo eso es posible, estamos en crisis, estamos en momentos difíciles, hay una coyuntura que no es la mejor, que yo a veces creo que de esas coyunturas difíciles las cosas salen mejor, pero hablar de José Antonio Abreu es hablar de lo que Venezuela es capaz, de lo que Venezuela puede cuando se quiere, de lo que Venezuela hace. Entonces, realmente, para todos mis invitados yo siempre preparo un programa, pero para José Antonio no lo hago, porque él me hace el programa a mí, ¿no? Gracias. Ahora, ¿cómo se va a desenvolver la obra que tú haces? Porque eso, por supuesto, es una cosa que te trabaja día y noche y es tu razón de vivir, con los cambios posibles, porque todos los partidos hacen una cosa que a mí me asusta mucho, que son esos programas de gobierno, de cultura. Sí, porque yo siento que la cultura es tan sinónima de libertad, pero lógicamente necesita administración, necesita organización. Sin todo eso no sirve para nada. ¿Cómo ves tú las cosas? La educación y la cultura, Sofía, y aprovecho para darte las gracias de nuevo por tus generosísimas palabras, no pueden estar sujetas al capricho de los cambios políticos. La educación y la cultura son campos inviolables, diríamos sagrados, de la vida de un país, en los cuales tiene que haber forzosamente un consenso político básico que proyecte los grandes lineamientos de la acción del Estado en esos campos a corto y a largo plazo. Es imposible desarrollar un programa educativo en un país en desarrollo como Venezuela, dividiendo ese programa en altos y bajos quinquenales que dependen del capricho o la voluntad de los gobiernos de turno. Eso es absolutamente imposible. De manera que la educación, la cultura, el petróleo son materias fundamentales de la vida del Estado, sobre las cuales tiene que darse una plataforma mínima de consenso. De tal manera que las obras que responden, como el caso de la orquesta y el caso del Museo de Arte Contemporáneo, a la doble concepción, porque son obras de educación y de cultura. Cultura porque el producto que manejamos es un producto artístico, por supuesto, y estamos manejando el campo, tú el campo de la plástica, nosotros el de la música, y educación porque ambas instituciones tienen por objeto formar. Formar, sí. Formar. Siempre tú dijiste al principio del programa algo que es fundamental. La situación de Venezuela, cómo no, presenta signos críticos, por supuesto, por razones obvias, derivadas fundamentalmente del cambio estructural que ha sufrido la economía, el crecimiento demográfico, la explosión de las expectativas y las necesidades. Pero Venezuela tiene frente a su futuro la inmensa reserva extraordinaria de su juventud y de su niñez. Y yo creo que la responsabilidad del país frente a su juventud y su niñez es gravísima. Y yo creo que nada de lo que se haga en Venezuela, ni en el presente ni en el futuro inmediato, tiene sentido si no es casi, diríamos, exclusivamente destinada a preparar a esas generaciones en emersión para la tarea de manejar el país a fin de siglo, en este momento en que se une, por una parte, la culminación de un proceso histórico y político, la redefinición de la estructura económica de Venezuela y el advenimiento de un nuevo siglo. El advenimiento de un nuevo siglo hace, como decía Usarpiete en estos días, que nosotros vamos a aparecer dentro de muy pocos años como hombres y mujeres del siglo pasado. Bueno, todo el mundo no dice que estamos entrando, que así como entramos
en el siglo pasado con 50, 60 años de atraso, a pesar de todos los esfuerzos que han sido muchos y de mucha gente y de muy buena voluntad, seguimos en ciertos campos y es muy posible que entremos al siglo XXI, digo entremos, que yo no esté, con un retraso inclusive conceptual muy grande, creo yo. Por supuesto, la crisis académica de la educación venezolana, por ejemplo, se apunta hacia ese retraso conceptual, porque el esfuerzo cuantitativo de la educación ha sido inmenso. El problema es que el nivel cualitativo de la misma no se ha desarrollado en la misma proporción. Todos los informes, no solamente los recientes de la COPRE, los de la comisión que presidió Arturo Uslar-Pietri, los de las comisiones internacionales que han estudiado la materia, coinciden en esta afirmación. La calidad de nuestra educación no responde proporcionalmente al inmenso esfuerzo. Pero justamente a eso te responden muchos políticos con la masificación. Dicen, realmente no importa si la educación es de primera, con tal de que haya un mayor número de personas que salgan, aunque sea un poco de algo, ¿no? Y que eso es absurdo, porque no existe la menor oposición entre cantidad y calidad. Lo que Venezuela necesita, y no hay alternativa, es, por supuesto, llevar la educación a todos los niveles de su sociedad, pero presidido por el principio de la excelencia. El país tiene que empezar a manejar su sistema educativo alrededor del principio de la excelencia, en el nivel de universitario, en el nivel medio, en el nivel primario y en el nivel preescolar. Y tiene que ir a una reforma estructural de la educación que contemple la incorporación de la actividad cultural y artística de la juventud al sistema educativo. Bueno, si nosotros empezamos lógicamente por decir que, y eso lo han dicho los grandes escritores, los filósofos, los políticos, etcétera, que la cultura es básica para el desarrollo social, político, económico y del hombre mismo. Pero resulta que a la hora de gobernar, a la hora inclusive de presupuestar, lo que va para la cultura, vamos a decir cultura, entonces se convierte no en lo que uno piensa que es todo, sino cultura entonces para esos políticos de todos los partidos se convierte o en música o en plástica o en ballet, no entendiendo que es mucho más, en una suma tan pequeña y además con conceptos tan estrechos que muy poco se puede realizar. Bueno, en ese es sentido. Que el mismo atraso cultural genera ese concepto absurdo conforme al cual la cultura es un conglomerado de pequeñas manifestaciones elitescas. Elitescas, sí, la élite. Y la palabra grave es Sí, que es de élite. Exacto. La música sería para estos señores un divertimento, una especie de adorno, de ornamento del que se puede prescindir en la educación de un joven. Lo mismo la educación del joven en cuanto a la apreciación de la belleza plástica o literaria. El nivel de lectura literaria en los jóvenes venezolanos, por ejemplo, se ha deteriorado de una forma alarmante. Es alarmante. Yo no te puedo recordar bien cuál de los gente muy importante de los pensadores venezolanos había hecho una pequeña encuesta sobre lo que leían y qué leían los muchachos preadolescentes, eran preadolescentes. Y casi todos no leían casi nada. Y segundo, si leían se acordaban apenas así, si en Venezuela así el nombre de Gallego, el nombre de Uslar, pero confundían la obra de uno con otro. Entonces no nos damos cuenta cuando regateamos a la cultura su importancia, la formación del joven y del niño en el arte y la literatura, que estamos sembrando las bases de una catástrofe social gigantesca. Una juventud y una niñez que no lee, que no encuentra en el arte un horizonte auténtico de valores, que no se inspira en la belleza trascendente de la creación humana, en quien no se estimula la creatividad y la imaginación, es un futuro pueblo masificado, informe, listo para la perdición, la emboscada y el mal, como decía Shakespeare. Ahora fíjate lo que Entonces, frente a esto, el papel del Estado y de los gobiernos no puede ser el de elaborar periódicamente proyectos de corto plazo
que miren exclusivamente a las necesidades administrativas son muy de un burocráticas, periodo. es lo que te iba a decir, son muy burocráticas. Sí. Sino que tiene que haber planteamientos, plataformas políticas de altísima proyección en el tiempo, de sentido histórico, que te proyecten el programa de incorporación de la juventud y la niñez a la educación y a la cultura por lo menos a 20 años. De tal manera que las instituciones que estamos trabajando en ese campo y las que en el futuro puedan incorporarse a esa labor, y yo convocaría a todas las fuerzas nacionales interesadas en la salvación del país, incorporarse a la tarea educativa y cultural como una empresa de emergencia. Yo creo que las asociaciones de vecinos, los colegios profesionales, los sindicatos, las academias deben abocarse de inmediato a estudiar programas educativos, ¿verdad?, y culturales de toda índole para complementar la acción del Estado en este campo. Porque el Estado solo ni tiene recursos, ni debe ocuparse exclusivamente del problema. La educación es una responsabilidad de todos los sectores del país. Yo creo que las asociaciones de vecinos, por ejemplo, que están cumpliendo una magnífica labor en otros terrenos, y a lo mejor también algunas de ellas en el educativo, pero esto debe ser un sistema nacional educativo, ¿verdad?, que es muy difícil. Que dependiese de la iniciativa de las asociaciones vecinales, de los colegios profesionales, de los gremios. Tienen una enorme responsabilidad en esto. Cada colegio profesional debía auspiciar un programa educativo. Gente como tú y otros pocos que han trabajado en el ramo de la cultura han logrado algo que es muy importante, que es saber que no todo debe caer del cielo del Estado. Yo me he fijado como bancos, compañías, la electricidad, no me gusta, sin ir más lejos, nuestra muy querida Benevisión, donde tú formas parte de la fundación. Cada día más se dan cuenta que tienen que ellos colaborar en ese proyecto básico que es la cultura en cualquiera de sus campos. Es un signo auspiciosísimo de cómo la conciencia, vamos a decir, empresarial y privada de Venezuela va entrando cada vez más en la comprensión profunda del problema cultural. Y ya podemos decir, por ejemplo, que las grandes temporadas de danza, de conciertos, de ópera del país están llenas de gente. Llenas de gente, y gozan del auspicio sincero y generoso del sector privado. Esto es un signo muy alentador, lo que significa que ahora la tarea educativa básica de llevar el niño marginal, el joven que no tiene cupo en el liceo, que no tiene cupo en la universidad, pero que tiene talento para la pintura, que tiene talento para la música, que tiene talento literario, que tiene talento actoral. ¿Por qué esos jóvenes y niños que no tienen cabida en la educación formal del país no van a tener acceso a un destino profesional en el campo de la cultura a través de un sistema tan fuerte económicamente como el otro, que cuente con el respaldo del Estado y del sector privado? Para una familia que alguien sea músico o pintor era alguien sin oficio, ¿no? Era alguien, pues, un marginal. Porque, bueno, eso correspondía a una concepción espantosamente anacrónica de lo que tiene que ser un país. En este momento, por ejemplo, permítame darte ese ejemplo, países como Hungría y Suiza, por ejemplo. No existe en Hungría una sola escuela donde no haya orquestas y coros juveniles e infantiles por aula, prácticamente. Suiza, Francia, son países que han entendido la educación como una empresa íntimamente... Creo que uno de sus grandes éxitos fue su ministro Long en el Claro, que fundió el concepto de educación con el de cultura en una sola plataforma de acción política. Ahora, no quisiera terminar el programa sin que tú me digas cómo va tu obra. Va adelante. En este momento contamos con 35.000 jóvenes en todo el país. Estamos desarrollando ahora muchísimo las orquestas infantiles y preescolares, y estamos tras la meta de que no exista un solo municipio en Venezuela que no cuente con un centro de formación musical de los niños y de los jóvenes, no solamente para formar orquestas juveniles e infantiles, sino para formar ciudadanos que a través de la música posean una sensibilidad estética, un horizonte espiritual, un grado de penetración del concepto del ser y de la realidad que los califique como mejores venezolanos del porvenir.
Ese es el tipo de pueblo, esa es la categoría de pueblo a la que Venezuela tiene derecho. Y ese es el pueblo por el cual Bolívar luchó. Luchó por un pueblo que fuese esperanza del universo, que fuese no solamente un centro de equilibrio político internacional, que Venezuela jugase un papel en el campo libertario, en el campo democrático, sino que su pueblo fuese un modelo de moral y de luces, es decir, una conciencia ética en la sociedad venezolana, ¿no? Y un nivel de excelencia en la formación intelectual y ética de sus ciudadanos. Ese es el ideal por el cual todos debemos luchar, y todas las instituciones de cualquier índole del país debían proponerse como empresa de emergencia nacional la educación y la cultura. ¿Tú piensas ir aumentando cada vez más? Por supuesto, indefinidamente, y no solamente desarrollando el número, sino desarrollando el nivel cualitativo de la enseñanza musical. El nivel cualitativo hasta el extremo de que nosotros comenzamos con una orquesta que no tenía al principio escolaridad académica, y hoy tenemos incluso un instituto universitario y una universidad como la Universidad Simón Bolívar, cuyo nivel de excelencia nadie puede discutir, va a otorgar los primeros doctorados y maestrías en música a nuestros sistemas, efectivamente, a través de nuestro Instituto Universitario de Música. Eso es una gran noticia, porque yo conocí músicos, me dicen, yo me gradué en Filadelfia, yo estoy un PhD de músico, yo soy un máster. Pero ¿cuándo en Venezuela se Nosotros sembramos esa semilla cuando suscribimos con la Simón Bolívar ese convenio. Ya vamos a inaugurar los locales espléndidos del instituto en los propios terrenos de la universidad, y vamos a tener un destino en la educación superior para nuestros músicos en Venezuela. Bueno, mejor fin de semana no puede ser, porque dicen, ¿cómo es que la música es la que armoniza todo? Vamos a ver si este fin de semana se armonizan un poco todos los partidos políticos y nos dejan ir a oír esos maravillosos conciertos que hacen, que muchos son gratuitos. Muchos son gratuitos. Muchos son gratuitos, y ahora sigan conmigo. Gracias, José Antonio, por todo, no solamente por venir por programa, sino por todo. Gracias a ti, Sofía, muchas gracias por tu oportunidad. Sin duda que ha sido una semana bien interesante desde el punto de vista de invitados. Han venido miembros de todos los partidos, miembros muy importantes y muy representativos. Ha habido problemas que yo creo que todos tendrán solución. Siempre he creído que en toda campaña electoral, es decir, no conozco ninguna porque me he puesto a ojearla, siempre dicen, esto es terrible, pero mira, la situación está horrible y esto lo que va a suceder es espantoso. Bueno, y por fortuna siempre Venezuela sale con una cantidad de posibilidades, y me gustó mucho haber terminado la semana con estos dos jóvenes, Cheito Herrera, que es un hombre cuyas ideas no coinciden exactamente con las mías, pero que tiene una voluntad de trabajo y una voluntad de hacer una Venezuela mejor a su manera, que eso es lo que es válido, y con José Antonio Abreu, pues que realmente hace una Venezuela mejor, de la cual no queda la menor duda, no solamente por el amor a la música, sino José Antonio Abreu, si ustedes no lo saben, es abogado, es economista, es escritor, y es un politólogo en el fondo. Tiene grandes conocimientos sobre lo que es Venezuela, la región de Venezuela, y lo que se le debe dar. Entonces, además de eso, como es un gran músico, ha formado esa gran orquesta nuestra, de todos nosotros, con 35.000 muchachos, y que yo estoy segura, conociéndola y su manera de trabajar, llevará a un número mucho mayor de venezolanos que tengan esas posibilidades. El domingo 31 de julio, oiga, ya va a ser Navidad, después de las elecciones, que antes dicen no, nada, sino todo después de las elecciones. El domingo 31 de julio, que es medio año, ¿no? Más de medio año, tenemos la inauguración de la sección de gráfica del Salón Nacional de Artes Plásticas. Por cierto, que en este ramo Venezuela ha avanzado muchísimo y tiene excelentes grabadores que han sido comparados con de otros países y siempre hemos salido muy bien parados. En las salas Cadafia y Postel, las gráficas están colocadas por orden alfabético, según el apellido de los artistas.
en Cadafe desde la A hasta la H, y en Hipostel de la H en adelante, por cuestión de espacio. Eso es como, hay siempre, yo digo, hay obras que hay que verlas muy cuidadosamente, y además vamos a tener conferencias para que ustedes entiendan mejor las diferentes técnicas de la gráfica, que son difíciles, pero después de que uno aprende, es como cuando uno aprende a leer, pues uno cuando sepa qué es una acuatinta y qué es una litografía y qué es una serigrafía, pues ustedes gozarán mucho más de esta exposición. En el Museo de Arte Contemporáneo se inauguró el domingo pasado una muy importante muestra de arte alemán. Artistas que trabajan en Berlín. No son artistas, yo lo he explicado varias veces, no son los artistas de Berlín, son los artistas de diferentes nacionalidades, algunos, pero casi todos alemanes, pero de diferentes escuelas, de diferentes edades, que trabajan en Berlín. Y con motivo de los 750 años de Berlín, los más grandes críticos y curadores de arte han escogido esas obras y las han mandado a Venezuela. Eso ha sido posible gracias a la embajada alemana y a su embajador, que se ocupa muchísimo de la cultura, y está nada menos que la Fundación Humboldt, que es maravillosa, la revista Humboldt, que es magnífica, conciertos y ballet que ellos traen. Y verdaderamente la labor del embajador Locke es excelente. Tenemos también en el museo a Chiaramonti, que es considerado en el mundo uno de los mejores fotógrafos de arquitectura. Y el título es Una visión de la arquitectura de Berlín, justamente. Está Francisco Toledo, no es porque es de nuestro museo, pero es considerado uno de los mejores pintores de Latinoamérica. Tiene 35 acuarelas, y vaya a ver qué acuarelas son, y que están en la sala 2 del museo. Aquí traje yo un pequeño catálogo de Toledo, que está en relación, que es un homenaje a Jorge Luis Borges. Son obras pequeñas, muy bien montadas, y ustedes pueden tener el catálogo. Por ejemplo, tienen ustedes esto en la acuarela, tienen ustedes un elefante. Son muy bellas. Déjenme ver si puedo encontrar otro. Aquí hay otro de otro tipo, un poco más mágico, ¿no? Esos catálogos están en la venta en el museo. Este catálogo es muy difícil de mostrarlo, pero es magnífico. Es el catálogo de los alemanes. Fíjense que tiene 4 secciones. En cada sección están las diferentes maneras de pintar. Tienen esto, esto y esto. Y da gusto ver la parte gráfica de este catálogo. Y yo creo además que el hecho de que en este momento tengamos las bienales nuestras, esta exposición es muy importante, porque en cierta manera es una confrontación de artistas nacionales con artistas internacionales. Y una vez más, no puedo terminar sin dar grandes felicitaciones a la extensión de la Galería Mendoza, que ahora se ha hecho más grande, pero aunque siempre ha sido muy importante, y tiene a jóvenes pintores de mucho valor. El premio fue ganado por Serpa, el segundo premio es de Antonio Lazo, que es el primer premio de la Bienal. Y numerosas exposiciones siguen en el Museo de Bellas Artes, en la Galería de Arte Nacional, en el Museo de la Rinconada, el Museo de Petare, que dicen que está bellísimo, no lo he visto yo todavía, con la exposición de arte ingenuo. Y el lunes tendremos para ustedes a Thaisa Guerribere, politóloga, y a José Vicente Rangel. En Buenos Días, Venevisión. Un feliz fin de semana.